Estamos nuevamente con las compañeras de la Comisión de la Memoria de Ciudad de la Costa. Un gusto tener a Rosario Gatto y a Nivia López nuevamente en este segundo encuentro. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿qué Buen tal? día. Buen día a todos. Nivia, Rosario, ¿qué mojón nos tienen hoy preparados? Estamos en los estudios virtuales de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, estamos también retransmitiendo en la radio cooperativa.uy de Montevideo y en la RU FM Caster, y bueno, todo esto se puede ver en el canal digital de YouTube de Fogón en Fogón. Cuéntenos, ¿cuál es el mojón que nos tienen preparado hoy? Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a tratar el mojón número 2, que está en la Plaza Juan Vital. Una historia que se llama Vocación Magisterial, ¿no? Sí, está en la, yo quería aclarar que la Plaza Juan Vital estaba en la calle San Francisco y calle Brasil, muy cerquita de la escuela Simón Bolívar, y en ese mojón tenemos dos historias. Uno que es herencia bolivariana, porque hace referencia a la escuela que está muy cerca, y vocación magisterial. La escuela se llama justamente Simón Bolívar. Texto de herencia bolivariana, ¿no? Entonces pasaríamos ahora a contarles la historia de la primera historia de ese mojón, que es herencia bolivariana, que la va a contar Rosario. Y anterior a la historia de la escuela, voy a hacer un marco introductorio. En el año 76, durante la dictadura cívico-militar, y también durante la acción del Plan Cóndor, bajo un clima de terror y una salvaje represión, fue secuestrada Elena Quinteros, una maestra y militante del PVP. La llevaron, la secuestraron y la llevaron a una dirección en Montevideo, donde supuestamente ella iba a hacer un contacto. Era un punto cercano a la embajada de Venezuela en Uruguay. Cuando ella baja del auto y corre y salta para adentro de la embajada de Venezuela. Empieza a gritar su nombre y pide asilo. Sale el embajador y también entran al mismo tiempo los represores que la habían llevado en el auto. Y la sacan del jardín de la embajada, se la llevan, y a partir de ese hecho Venezuela comienza a reclamar a Elena, y después de idas y vueltas rompe relaciones con Uruguay. Claro, porque Elena Quinteros nunca aparece, después, ¿verdad? Claro, después de esa situación, Elena no apareció más. Elena está secuestrada, ella les dio una dirección a propósito cercana a la embajada, diciéndoles que tenía un contacto ahí para que la llevaran, y bueno, y ellos violaron el espacio de la embajada y se la llevaron, y nunca más se supo. O sea, estaba en una cárcel clandestina, secuestrada. A partir de ahí, bueno, es que su mamá empieza a hacer toda la búsqueda de Elena, ¿no? La Tota Quinteros. Bueno, y ahora sí pasamos a la historia. Y bueno, en esos tiempos, ahí cerquita del Mojón, hay una escuela que, bueno, como dijo Nivia, se llama Simón Bolívar. Es la escuela 167. Y
llamarse Venezuela. Así lo consideraron los vecinos y las vecinas de la comisión de padres de esa época. Sin embargo, las autoridades de primaria se negaron. Por aquellos tiempos, el terrorismo de Estado estuvo tras muchos maestras y maestros que fueron destituidos, muchos encarcelados, y bueno, y entre ellos que hicimos previamente de la maestra Elena Quinteros. El 26 de junio, Elena fue detenida y llevada al centro de tortura 300 Carlos en la mañana del 28 de junio, con la excusa de ir a delatar a unos educadores, la maestra se hizo conducir a las cercanías de la embajada. Ese fue el primer introducción que yo hice. El gobierno de Venezuela protestó frente a las autoridades uruguayas por esta invasión y debido a que estábamos en dictadura, la dictadura se negó a ponerle Venezuela a la escuela. Es por esa razón que las autoridades cívico-militares de primaria, asiduos lectores a la prensa, pero no de libros de historia, se negaron a ponerle a Venezuela a aquella escuela. Sin embargo, aceptaron la propuesta que hicieron después los padres en llamarle Simón Bolívar. Pocos sabían de aquel hombre, pero como se trataba de un general, le permitieron poner ese nombre. Y así sucedió que la escuela se llama hasta el día de hoy Simón Bolívar, símbolo de la resistencia libertaria de los pueblos de América Latina, y gracias a la ignorancia manifiesta de aquellos usurpadores. Bueno, esa sería la... Y mirá qué interesante, digo, qué vueltas, ¿no? Con estos nombres, la nomenclatura, las historias que hay atrás, ¿no? Sí, tal cual, es una historia muy significativa porque aparte tiene que ver con un hecho histórico que ocurrió durante la dictadura cívico-militar y que la gente también de alguna manera, a pesar de lo que era el terror en ese momento, ¿no? La comisión de padres pidió ponerle ese nombre. Rosario, Nivia, y después también no sé si hay un mojón que recuerda esta historia, porque esto que cuentan ustedes, ¿está escrito en algún lugar geográfico del lugar? Sí. En ese mojón de la Plaza Juan Vital, que es el segundo mojón, está de un lado la historia que se llama Herencia Bolivariana, que cuenta todo esto que nosotros estuvimos diciendo, y bueno, y del otro lado hay otra historia que es la que ahora iba a hablar Nivia, que sí, es vocación magisterial. Déjame hacerte una pregunta aclaratoria. La comisión de padres, cuando decide querer ponerle el nombre de Venezuela, ¿es muy cercano a qué fecha? ¿Es cercano al hecho? ¿Es en época de la democracia? Sí, es cercano a lo que pasó con Elena. Okay. No sé la fecha exacta. Fue después de lo que había pasado con Elena, porque ya estaban rotas las relaciones con Venezuela, pero fue en esos tiempos. Correcto. Sí. Probablemente ese año habrá sido, o el año siguiente. Esto me decían que esto es en la calle Brasil, es decir, ¿cómo se accede uno desde Montevideo, por ejemplo? ¿Cómo se llega ahí? Es en la zona de Sangrilá. Y si se viene de Montevideo, se viene hasta la calle Calcaño, que es una avenida importante que está por Anastasio y Calcaño. Ahí se gira hacia la derecha. Como se viene de Montevideo, se gira a la derecha por Calcaño, y a la tercera cuadra, después de haber ingresado en Calcaño, se dobla de vuelta a la derecha, la calle, perdón. No,
perdón, por la calle San Francisco. La tercera calle doblando de Gianastasio por Calcaño es San Francisco. Entonces se entra por la calle San Francisco y a las 3 cuadras o menos está la placita Juan Vital, que ahí es donde está el mojón con las 2 historias. Igualmente hay en lo que nosotros mandamos digital de los mojones, hay también un mapita que marca el lugar donde está cada mojón. Entonces, les vamos a compartir eso también para que si alguien viene a Uruguay, a Montevideo, a Ciudad de la Costa, en Canelones, pueda guiarse por el mapita que tiene marcados los puntos de cada mojón. Perfecto. En el mapa. 2 preguntitas más. En esto que te estoy mostrando, sí, después mandame están cada mojón con sus historias. Sí, ¿Cómo? No se ve. Mándame una foto porque de acá de lejos no se ve. Ah, sí, bárbaro. Sí. Te hago 2 preguntitas más sobre este mojón. Esta decisión la tomó la Comisión de la Memoria de Ciudad de la Costa. ¿Cuándo consiguieron ustedes instalar este mojón? ¿Cuándo? Sí. Y nosotros empezamos a trabajar sobre estos testimonios en el año 2016-2017. Empezamos a recoger los testimonios. Y bueno, y eso fue una cuestión que se hizo en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Es decir, nosotros hacíamos las entrevistas, ellos nos prestaban grabadores de audio, y después ellos lo van desgrabando en la Secretaría, y en una cuestión en un encuentro que se hace entre las organizaciones sociales y la Secretaría de Derechos Humanos, que se llama Mecanismo para el Pasado Reciente, ahí veíamos con ellos cómo íbamos a ir elaborando el tema del circuito, cómo lo íbamos a ir concretando. Nos llevó mucho tiempo porque no había recursos económicos en general muchas veces para procesar todo el material, ¿no? Y para después encarar la construcción de los mojones. Pero ese fue el modo de trabajo, digamos, fue entre institucional y sociedad civil. Si Nivia me permite, voy a hacer un pequeño recordatorio que capaz que tú te acordás, Nivia. Nosotros como Comisión Memorias de la Costa también trabajamos mucho con las organizaciones sociales, con los liceos, con las escuelas, con el barrio, y en una de las charlas que plantea, que hace la Comisión Memorias de la Costa en la Comisión Shangri-La, en un momento, después de que se terminan las charlas, un señor parado en la charla pide la palabra. Y ese señor ahí cuenta, muy por arribita, este tema. El tema de que los vecinos habían querido ponerle a la escuela, papá. Y entonces, obviamente que después que termina la charla, nosotros quedamos enganchados con él, nos llevamos su teléfono, le preguntamos si él quería volver a dar ese testimonio para que nosotros lo pudiéramos poner en el mojón. Y bueno, y así fue como nosotros íbamos buscando los testimonios. Muchos fuimos directamente a las personas que sabían para contar un testimonio, pero otros fueron cayendo como, no sé, por esas cuestiones de que estábamos en una charla o que estábamos en un lugar y la gente se acercaba y nos decían, ay, porque yo tengo algo para contar, yo tengo algo para decir. Y así lo fuimos haciendo durante varios años, ¿no? Porque de 2 o 3 años en todo el tema, ¿no? O sea que lo que ustedes hacen es recogen una historia oral del barrio. Qué interesante, ¿no? Seguro, exactamente. Se trata de historia oral. Porque es la palabra del vecino. Algunos son los propios protagonistas. ¿Y Juan Vital quién es? ¿Por qué le ponen el nombre a esa plaza? Creemos que era un vecino, no tenemos
mucha información sobre por qué le pusieron ese nombre a la plaza. El tema de los lugares fue un poco dirigido por un director de espacios públicos, ¿tá? Porque nosotros no podemos ir a poner un mojón donde nosotros queremos. Nosotros queremos que los mojones estuvieran cerca de esos lugares donde habían pasado las historias. Y donde la gente, donde fuera accesible para la gente también, por ejemplo, Plaza, La Rambla, la mayoría están en espacios que son abiertos y que son visibles, donde pasa la gente. Y esos lugares los determina el municipio, ¿no? El municipio de la costa. ¿Cuál es la segunda historia que nos van a contar? Bueno, la segunda historia que está en ese mismo mojón se llama, el título es Vocación Magisterial, y la cuenta un vecino. Y dice, en el 71 María Angélica Tierno me invitó a formar parte del FA, del Frente Amplio. Ella era la que movía toda la pelota. Era directora de la escuela de la calle Azara y Comercio, comunista empedernida, era la piedra fundamental del comité. Lo inauguramos en la calle Perugia, era el comité Patria Grande. Había una cantidad de maestros, Guzmán Delgado, Tabaré Silveira, María Angélica, María Teresa, María Amalia, Neiva, Tita. A María Angélica la destituyeron en la dictadura. Me acuerdo que ese año la Comisión de Padres decidió hacer el festejo de fin de año en la calle para que ella pudiera concurrir, porque no la dejaban entrar a la escuela. Este es el relato de un vecino de Sangrilá. Está colocado en el sentido de que más allá de que ocurrió en Montevideo, el vecino es de acá y la maestra también. Entre 1969 y 1985, centenares de maestras y maestros fueron destituidos, no pudiendo volver a ejercer hasta el final de la dictadura. Sus cargos fueron ocupados por personas que jamás habían cursado magisterio. Algunas de ellas ni siquiera habían culminado el liceo. Esta es la segunda historia que cuenta este vecino de Sangrilá, que tiene que ver un poco con algo más general de la represión a los docentes, ¿verdad?, que hubo durante todo el periodo del terrorismo de Estado, y donde principalmente maestros y maestras y profesores y profesoras perdieron su trabajo, ¿no? Y sobrevivieron en cualquier otro oficio, ya fuera vendiendo libros o compuestos en la feria, o bueno, pero un poco es por ese lado la segunda historia, Vocación Magisterial. ¿Y esa también tiene un mojón físico? Sí, están en la plaza también, en la Plaza Juan Vital. Ah, la misma, o sea, ese mismo mojón tiene dos historias. Tiene dos historias, sí, exacto. Buenísimo. La verdad que les agradezco montones a Rosario Gato, Nivia López, de la Comisión de la Memoria de Ciudad de la Costa. ¿Ustedes cuántos son en la comisión? Y bueno, somos pocos, ahora somos más o menos 6, ¿no? Seremos 6 ahora, porque si bien hay bastante gente que después de la inauguración del circuito se ha sumado, no podemos hacer encuentros presenciales. Pero bueno, más o menos entre 6 y 10 estamos ahí. Y están recibiendo el apoyo de la alcaldía, de la intendencia. Es decir, nosotros tenemos un mecanismo de comunicación, digamos, con la intendencia a través de la Dirección de Derechos Humanos, y el municipio directamente. Nosotros con el municipio, si queremos hacer alguna propuesta, mandamos una nota. Por ejemplo, ahora nosotros hace muy poco perdimos a una compañera que falleció, y le vamos a hacer un homenaje el 18 de abril en una plaza que está frente a su casa, y ahí le solicitamos al municipio la autorización para usar esa plaza en ese reconocimiento. Y bueno, nos contestaron que sí, ¿verdad? Y así vamos, ¿no? Es decir, hay trámites que son más lentos, y otros que de repente son más ágiles.
pero esa es la manera que tenemos nosotros de involucrar también a la institucionalidad. Y ahora les voy a hacer una pregunta final y ya es más personal. Rosario, ¿vos por qué te integraste a esta comisión? Y bueno, yo militaba partidariamente, y un día, yendo a esas exposiciones en el 2009, donde se eligieron 11 plazas, 100 plazas para darle un nombre, porque había muchas plazas en la ciudad de la costa que no tenían nombre. Y me acerco a la Plaza de los Derechos Humanos y encuentro a varias de las personas que hoy integran la Comisión Memorias de la Costa. Digo, me invitaron. Yo me acuerdo que yo les dije, yo no sé nada de derechos humanos ni de memoria reciente. Y ellos me dijeron, ¿cómo que no sabes? Si vos participaste, si vos viviste, si vos estuviste, si todo eso que vos viviste, estuviste, si sentiste, es lo mismo que nosotros hacemos para trabajar en estos temas. Y bueno, y ella fue. Ella fue la que me enganchó. Y bueno, y la verdad que orgullosa de pertenecer a la comisión, y al principio no hablaba porque me daba mucha vergüenza. Y ahora no me paran. Y Nivia, ¿tú por qué te integraste a este grupo? Bueno, yo yo hace muchos años que ya no milito partidariamente. Yo fui detenida, presa política por el MLN Tupamaros, y a la salida milité un tiempo y después decidí militar a nivel social, en organizaciones sociales, y cuando nos vinimos de Montevideo para acá, para la costa, empecé a participar en una especie de coordinación que había antes de que existieran los municipios acá en Canelones, que se llamaban consejos o algo así, ya no me acuerdo. Y ahí, en eso que decía Rosario, en el programa de las 100 plazas, con otros compañeros y compañeras que estaban en el consejo de acá del municipio, pedimos para que esa plaza que está ahí en Calcaño y Yanatacio se llamara Plaza de los Derechos Humanos, y que se colocara un anuncio de que allí en el futuro se colocaría alguna escultura o lo que fuera, o intervención, que fuera en homenaje a todas las víctimas del terrorismo de Estado. Y bueno, y desde 2009, que fue cuando se inauguró la plaza, seguimos, bueno, con más o menos intensidad, digamos, militando a nivel social, y acá seguimos con esto, ¿no? Después se colocaron las esculturas. Claro, después colocamos las esculturas en la plaza, unas esculturas que donó un profesor un artista, ¿verdad? Pecoy, de Bellas Artes, y después seguimos tratando de que la plaza involucrara a la gente, ¿verdad? De hacer actividades allí, y es lo que venimos haciendo. Allí, en otras zonas de Ciudad de la Costa. Y una pregunta final, ¿qué profesión tienen? ¿De qué han estado viviendo? Están jubilados seguramente ahora, ¿no? ¿Cuáles han sido las actividades que han desarrollado en vida activa, profesional? Sí. Yo soy jubilada de enfermera, y bueno, yo milito desde que tengo 14 años, y no sé, me voy a morir militando, ya sea en un partido político, milito dentro del Partido Comunista, milito dentro del Frente Amplio, milito dentro de la organización Memorias de la Costa, y bueno, y me gusta estar siempre preocupada por lo que se preocupan los vecinos también, ¿no? Porque a veces, como Memorias de la Costa trabaja con la memoria reciente, pero también trabaja con los derechos humanos, muchas veces nos involucramos en pedidos que hacen los vecinos porque tienen dificultades en algunos temas que le afectan en sus derechos. Entonces la comisión, como ya nos conocen, nos piden, ustedes como Comisión de Derechos Humanos pueden hacer tal cosa, y bueno, y allá nos involucramos y
y hacemos determinadas situaciones. ¿Y tú, Nivia, de qué has estado trabajando? Bueno, yo, después que salí, entré a trabajar en la Facultad de Humanidades como administrativa, después de dar un concurso y salvar. Y luego no me jubilé porque al ser expresa política, si cobro la pensión, no puedo jubilarme, es excluyente. Entonces, tengo mis aportes al BPS y demás, pero no me puedo jubilar. Tengo solamente la pensión. Y bueno, y también trabajé en la facultad, trabajé un tiempo antes de eso, cuando recién salimos, trabajamos en la cantina de Facultad de Odontología, que nos la cedió el gremio de funcionarios, y sí, sigo militando también en la Coordinadora de Apoyo a Familiares de Detenidos Desaparecidos, eso desde hace muchos más años, todos los años estamos ahí en la coordinadora y tratando de apoyar lo que son las cuestiones de familiares, madres y familiares, y lo que es en general, como también acá es uno de nuestros puntales, la lucha contra la impunidad, que es cada vez más dura y más difícil, ¿no? Nivia, Rosario, les agradezco un montón este encuentro y bueno, esperando encontrarnos próximamente para seguir estas historias. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, y un abrazo, un saludo fraterno a todas las audiencias que hay por ahí. Muchas gracias. Hasta prontito. Hasta pronto. Chao.